Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa que hace el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. Hoy día, un día tan bonito para los que somos salesianos, 24 de mayo, María Auxiliadora. Un día muy especial para todos los que somos salesianos y recordamos nuestra época de niños, esa fiesta que teníamos en todos los colegios salesianos. El otro día, en la sesión de control al presidente de la Junta de Andalucía, una pregunta relacionada con los servicios públicos en esta tierra. En Andalucía, le hablamos de la realidad que hay detrás de los datos que él siempre nos expone. Habla de datos tozudos. Y le hablábamos que el 36% de los niños en Andalucía, insisto, no tenían asignado pediatra. Le decía lo de los 123 días de media para que un andaluz pues sea operado, los más de 880.000 andaluces que están en lista de espera, el 30% de los andaluces que solicitaban o que solicitan una ayuda de dependencia fallece sin que se le haya concedido esas ayudas. Y le decíamos que eso es lo que hay detrás de esos datos que nos da el señor Moreno Bonilla cada vez que tiene oportunidad. ¿Por qué digo esto? Hace 2 días, pues el Instituto Nacional de Estadística refresca la información que hay en Andalucía. No son datos de Vox, insisto. Cada vez que tengo oportunidad lo digo. ¿Qué dicen esos datos del Instituto Nacional de Estadística? Pues lo que todos vosotros sabéis ya, que de los 15 pueblos con menor renta de España, 12 son andaluces. Que de los 15 barrios con menor renta en España, 10 son andaluces. Eso es lo que sucede con los datos, que son tozudos, como dice el señor Moreno Bonilla. Pues esta es la realidad de Andalucía. Esto es lo que hay detrás de los datos. Menos renta y barrios más pobres. Y claro, uno pues ya se cansa de escuchar las bondades de la gestión del gobierno de Andalucía, que bien vamos, cuando seguimos estando en el furgón de cola de lo que es no solo España, lo que es nacional, sino lo que es a nivel internacional. Y se lo decimos, seguimos en la inercia socialista porque él se ha tirado estos últimos años gestionando la misma, gestionando la herencia. No funcionan los servicios públicos, no funcionan las ayudas sociales. Insisto, además la atención sanitaria es muy mejorable y el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Andalucía con los sindicatos, con esos sindicatos, con no todos los sindicatos, pues no va a arreglar el problema. Y decimos esto porque cuando uno se reúne con quienes son los principales actores en lo que es la atención sanitaria, con los médicos, pues lo que te dicen es que el acuerdo que se ha alcanzado ha sido sin ellos, que todos los colectivos ven incrementado el número de profesionales que se van a incorporar y hablan por supuesto, de los administrativos, de los auxiliares, de los enfermeros, de los fisioterapeutas, todas estas categorías que se van a incrementar. Dice, pero de médicos, que es cero. Cero. En ese acuerdo no hay ni un médico metido. Claro, ellos, evidentemente, por ahí no pueden pasar. Es decir, que ese acuerdo, sin médicos, ya está condenado. Esto es otro parche más. Pueden haber más enfermeros, más auxiliares, más administrativos, más fisioterapeutas, pero claro, es que necesitamos médicos, porque la atención primaria son médicos. Y medicina sin médicos no puede haber, que es el problema que le llevamos denunciando al señor Moreno desde el principio de esta legislatura. Este tema es muy importante, no solo el de la atención sanitaria, sino en el que, o mejor dicho, el hecho de que detrás de los datos que da el señor Moreno hay una realidad. Y la realidad de Andalucía, y la verdad es que la imagen de ayer del señor Moreno Bonilla con el alcaldable del Partido Popular en Sevilla, un poco vergüenza ajena. ¿Una paella vas a arreglar problemas de un barrio de los más pobres de España? ¿De verdad? ¿Hasta ese punto llega? Es que uno siente vergüenza ajena. Estamos hablando de barrios marginados, barrios con mucho paro, barrios
con renta baja, barrios pobres, barrios que necesitan infraestructura, y te va con una paella allí. Es que no es serio. Y Andalucía requiere seriedad. Y eso es lo que el Gobierno de Andalucía, pues evidentemente con gestos como el de ayer, desde luego no demuestra. En los últimos días, pues está lloviendo un poquito, pero está lloviendo. ¿Va a resolver el problema que tenemos de sequía estas lluvias que están cayendo ahora? Pues la respuesta es no, porque por octava semana consecutiva pues seguimos perdiendo agua. Y ahora estamos en el 25,9% de la capacidad de los embalses en Andalucía. La cuenca del Guadalquivir está al 23,8%, la cuenca del Mediterráneo al 34%. Pero como cada vez que hablamos de agua, pues todo el mundo se acuerda de Doñana, los embalses del Tinto Diel y Piedras en Huelva suben esta semana 1 hectómetro cúbico, encontrándose sus reservas al 68,6% de capacidad. Para quien piense que en Huelva falta agua. 68,6% de su capacidad. De ahí, de esos 157 hectómetros cúbicos que tiene el embalse, solo hace falta que el Gobierno de Sánchez haga una cosa, que son cumplir esas promesas que lleva haciendo de infraestructuras hídricas en Huelva. Simplemente eso. Si cumple sus promesas, pues se podrán pasar 4 hectómetros de agua, 4, para que los freseros de Huelva puedan seguir desarrollando sin ningún tipo de duda, de sospecha, ese trabajo que vienen haciendo desde hace muchos años. Evidentemente, si hablamos, por ejemplo, de cereales, pues esta es la segunda peor campaña que hemos tenido en la década y las pérdidas en Andalucía van a ser de más de 2.400 millones de euros. Y los agricultores, pues el 90% de los agricultores, ¿qué es lo que han hecho? Pues han segado los campos. ¿Para qué? Para convertir en grano lo que iba a ser cereal. Esto es lo que está pasando en Andalucía. Esto es lo que está pasando por no tener un plan nacional de agua. Esto es lo que está pasando por hacer promesas y no cumplirlas. Esto es lo que sucede. Pero que si hablamos del asunto que siempre preocupa mucho, cuando se habla de esa proposición de ley del condado de Huelva, pues simplemente solo hace falta, porque agua hay, solo hace falta que Sánchez cumpla sus promesas. Pero claro, esto es de difícil aceptación. Ya que hablamos de Doñana, Parque Natural, la noticia, a mí la verdad es que no me sorprende, pero la habéis publicado vosotros, de ocupación en una finca por hippies en la provincia de Cádiz. Esto es un parque natural, Parque Natural de Grazalema. Bien. Claro, esta persona, el propietario de la finca, está preocupada. ¿Por qué? Porque no solo que haya sufrido este delito de ocupación ilegal, sino que el hombre allí también tiene sus animales, tiene sus cabras, tiene sus vacas. Claro, al parecer los hippies pues no la están tratando bien. Están haciendo fuego en el Parque Natural de Grazalema, no están cuidando a los animales, los perros de los hippies están atacando a las cabras. Esto es lo que sucede. Yo entiendo que el ecologista de salón estas cosas no sean importantes para él, pero esto es lo que está pasando en un parque natural de Andalucía. Ya el de los arcornocales, con lo de la lagarta peluda, yo creo que ya todo el mundo se ha hecho eco de esas noticias que nosotros venimos denunciando, de cómo muchas familias de esa zona que se dedican al descorche, pues este verano se van a tener que buscar la vida de otra manera. Porque estamos hablando de una plaga que ya afecta casi al 40% del parque. La Guardia Civil, en el cuartel de Ubrique, pues claro, a este pobre hombre propietario de esa finca ocupada le dice que no entre allí porque, bueno, puede haber incidentes. Y que lo que le interesa, pues bueno, es
ejercer las acciones legales y ya recuperará la finca o cuando ellos se vayan o cuando la justicia quiera. Y esto es inadmisible. Vox, desde luego, la posición con la ocupación yo creo que ya la hemos dicho hasta la saciedad. Pero bueno, vamos a registrar, espero que a lo largo de la mañana en este registro del Parlamento de Andalucía, una iniciativa para que paguen IBI cero en el ámbito municipal, ahora que hay elecciones municipales, paguen IBI cero aquellos propietarios de viviendas y aquellos propietarios de locales que sean objeto de ocupación. Vamos a combatir la ocupación con medidas que, al menos, mientras que no se resuelve la modificación de la legislación nacional, con medidas que al menos le permita a los propietarios de esas viviendas, los propietarios de esos locales, pues no les grave con tener que pagar una serie de impuestos por culpa de ser además víctima de lo que es una ocupación ilegal.